Muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la problemática del incremento en la frecuencia del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en Colombia. El aumento alarmante del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años es un problema que ha ido creciendo desde el año 2016 y que ha generado un fuerte impacto tanto en las víctimas como en sus familiares, perpetuando ciclos de violencia y reforzando la desigualdad de género en nuestra sociedad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y 2023 se han registrado 54.350 casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, donde el 86% de estos casos involucran a menores de 14 años. Por su parte, la Policía Nacional ha determinado que este delito ha tenido un incremento considerable entre 2020 y 2023, lo que indica que los esfuerzos actuales de prevención no están siendo efectivos. Bueno, siguiendo con cifras y números, vemos que esto es un desafío creciente para la sociedad y la justicia colombiana. En Colombia, según el DANE, en el 2023, la población total fue de 48.258.494 habitantes, de los cuales el 22,6% corresponde a menores de 14 años, significando que 10 millones de niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección por su inminente vulnerabilidad. Esa realidad subraya la urgencia de abordar los crecientes casos de violencia sexual contra menores y, en particular, el delito de acceso carnal abusivo con menores de 14 años, que se puede ver reflejado en las siguientes cifras. Bueno, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 81.440 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales contra menores. Y aunque hubo una disminución del 32% entre 2019 y 2020, esta caída se atribuye en gran medida a las dificultades de denuncia durante la pandemia. Cabe resaltar que la mayoría de las víctimas son niñas. De hecho, en 2018 se realizaron 19.328 exámenes a niñas en comparación a 3.466 a niños. Las principales regiones afectadas incluyen Bogotá, con aproximadamente 17.000 casos, seguida de Antioquia y Valle del Cauca. Esto resalta la necesidad de concentrar esfuerzos en estas áreas. Por otro lado, la Defensoría Pública registró 50.821.000 poderes por delitos sexuales entre 2019 y 2021, de los cuales el 80% involucraron a menores de 14 años, con 2019 siendo el año con más casos. Sobre el año 2021, es relevante resaltar que ingresaron 10.669 poderes en procesos en donde niños, niñas y adolescentes fueron víctimas. De ellos, el 35,3% corresponde a acceso abusivo con menores de 14 años. Además, la Policía Nacional en sus estadísticas ha mencionado que el delito de acceso carnal abusivo ha aumentado drásticamente, pasando de 2.694 casos en 2020 a 6.370 en 2021. Aunque hubo una ligera disminución en 2022, en 2023 se reportaron 5.242 casos y en 2024, aunque no se haya terminado el año, ya se han registrado 2.732 casos. Además de las cifras, se ha observado una cantidad de noticias durante los últimos años que demuestran la incidencia de este delito. Algunas de ellas son: en el año 2021, en la ciudad de Medellín, se presentó un caso de acceso carnal abusivo con menores de 14 años por el encargado de distribuir los alimentos en un jardín infantil. En el año 2022 se encuentran dos casos alarmantes por autoridades que abusaron de su poder. Entre uno de ellos se encuentra un patrullero y el otro es un exdirector de un centro carcelario. En el año 2023 se condenó a 5 personas que pertenecen al círculo familiar de las víctimas por cometer abusos sexuales contra varios menores en diferentes localidades de Bogotá, donde a su vez se logró la captura de un individuo que había abusado sexualmente de sus hijas. Por último, en el 2024 se encuentran dos incidentes, de los cuales uno fue un docente que se aprovechó de su posición para abusar de un menor y el otro un padre que abusó sexualmente de su propia hija. Estos casos revelan el preocupante aumento del delito de acceso carnal y sus diversas representaciones en autoridades, la sociedad y las instituciones educativas que abordaremos próximamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las causas del incremento en la frecuencia del delito de acceso carnal abusivo a menores de 14 años. Primero que en todo, encontramos que la primera causa es la constante interacción entre el adulto y el menor. Y lo que ocurre es que el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años ocurre generalmente en los escenarios más concurridos y familiarizados de los menores, ya que son espacios donde conviven con frecuencia, aprenden y tienen guías. Los entornos familiares y escolares, por ejemplo, suelen ser los escenarios con mayor incidencia debido a su constante interacción con los menores. Según lo indica el reporte del año 2022 elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el posible agresor que tiene mayor frecuencia de identificación es un familiar con un 49,17%, seguido de un desconocido con un 21,12%. Con el fin de acreditar esta causal, nos podemos remitir a la sentencia CP 323 de 2023, donde se advirtió que la agresión contra la integridad y formación sexual de los niños, niñas y adolescentes a menudo ocurre debido a la relación de confianza y cercanía con sus agresores. Por otra parte, en la sentencia SP 2687 de 2021 se nos dice que un sujeto le fue imputado este mismo delito agravado por la cercanía familiar entre la víctima y precisamente el procesado. Esta sentencia, entre muchas otras, evidencian cómo la cercanía entre el adulto y el menor es un factor que contribuye al aumento de la frecuencia del delito.
Como segunda causa encontramos la vivienda y el hacinamiento. En las áreas donde las condiciones de vivienda son precarias y existe hacinamiento, los espacios privados se limitan al mínimo, facilitando la convivencia en entornos de alta promiscuidad. Las limitaciones de espacio en estas viviendas obligan a los miembros de la familia, incluidos los menores de edad, a compartir habitaciones e incluso en algunos casos camas. Esta proximidad física no deseada aumenta significativamente la vulnerabilidad de los menores a ser víctimas de abuso sexual, dado que la falta de privacidad propicia situaciones en las que los abusadores encuentran más fácil acceso a los menores sin la vigilancia adecuada. Tal como lo expone Villamarín, en los entornos marcados por pobreza, privación y la estigmatización cultural existe una mayor exposición a estresores ambientales y sociales, los cuales pueden desencadenar en violencia intrafamiliar y como consecuencia de dicha violencia es un factor de riesgo de abuso infantil. Bueno, siguiendo con las causas, vemos la influencia del conflicto armado y la violencia. El conflicto armado en Colombia comienza desde los años 60 y sigue afectando gravemente a la población, especialmente a los menores de edad. Entre 1959 y el 2020, el Observatorio de Memoria y Conflicto registró 15.760 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 30,8% eran niñas y adolescentes. Por otro lado, se planteó que en los territorios donde hay presencia de conflicto armado, los menores tienen más vulnerabilidad de ser víctimas de acceso carnal abusivo. Por consiguiente, la violencia sexual ha sido utilizada por actores de conflicto como guerrillas, paramilitares y agentes del Estado para controlar comunidades, exponiendo a los menores a graves abusos para generar algún tipo de coacción ante sus familias. La Corte Constitucional también ha señalado que el conflicto agrava la vulnerabilidad de los menores, pues crecen sin referentes de protección, lo que aumenta el riesgo de sufrir violencia sexual tanto dentro como fuera del conflicto. Además, en las zonas afectadas por la guerra, los niños y niñas llegan a naturalizar la violencia sexual, considerando incluso que es su obligación atender a los superiores en mando de estos grupos armados. Este tipo de abusos ha sido considerado un arma de guerra para dominar las comunidades, perpetuando un ciclo de violencia y explotación. A pesar de los esfuerzos por promover la paz, el impacto del conflicto sigue afectando a miles de menores, especialmente a niñas que enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual en todo el país. Planteado lo anterior, estos serían los departamentos con mayor prevalencia de violencia sexual en el país y además se identifica que el grupo más afectado por estas victimizaciones son los menores de 18 años con especial vulnerabilidad en las mujeres. Encontramos la causa de los entornos virtuales y digitales. Para esta es importante tener en cuenta, en primer lugar, la influencia del COVID-19 que exacerbó de manera alarmante la vulnerabilidad de los menores frente al abuso sexual. El confinamiento social, la transición a los entornos virtuales y el mayor acceso a las redes crearon un entorno propicio para que los agresores se aprovechen de esto debido al incremento en la exposición de los menores a los riesgos virtuales e incluso el acceso a contenidos ilícitos. Ante esto, la Corte Suprema determinó que el sexting con menores de edad es catalogado como un delito sexual abusivo en los casos en que un niño o una niña menor de 14 años recibe solicitudes sexuales o es inducido a una práctica sexual según lo establecido en la sentencia SP 219 del 2023. Como primer medio, la Policía Nacional ha realizado campañas que buscan garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de campañas denominadas EINFA. El Estado también se enfoca en fortalecer las instituciones que tienen por objeto la protección del menor de edad, como son las comisarías de familia y los centros de atención a víctimas de agresión sexual. Por último, podemos observar que en el año 19 el Estado implementó una campaña denominada la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes que busca empoderar a los menores de edad en formas de autoprotección. Igualmente podemos observar que el Estado ha desarrollado estrategias como son la campaña Naranja y Mi Familia, las cuales también van encaminadas a la protección del menor y de sus derechos fundamentales. Sin embargo, con el fin de reducir la frecuencia del delito, nosotros proponemos llevar a cabo una estrategia en conjunto con el Estado que consistirá en campañas pedagógicas para la mujer embarazada. Este plan se denominará Protegiendo desde el vientre, seguridad, prevención para nuestros hijos y buscará ofrecer a los padres herramientas educativas sobre los factores de riesgo, signos de alerta y las acciones que pueden tomar para proteger el bienestar de sus hijos. Protegiendo desde el vientre busca hacer una campaña integral y obligatoria que involucre a las madres embarazadas y sus parejas en el proceso de aprendizaje sobre prevención de abusos sexuales.
Esta estrategia consideramos que será efectiva en la reducción del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ya que se fomenta en los padres la protección de sus hijos desde el embarazo, por lo que a través de la educación clara, práctica, sobre los delitos sexuales, las señales de alerta y las estrategias de prevención, los padres estarán mejor equipados para crear entornos protectores en el hogar y en la comunidad. Dentro de las estrategias para combatir esta causa, encontramos que el gobierno colombiano, junto al Ministerio de Justicia, ha implementado el programa Casa Digna, Vida Digna, el cual busca mejorar las condiciones de habitabilidad de miles de colombianos que hoy habitan en viviendas con condiciones inadecuadas. Este tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo mediante la mejora de condiciones sanitarias y acceso a servicios públicos. Por otra parte, encontramos el Plan Nacional de Desarrollo en 2019, mediante el cual se implementaron 102.748 mejoramientos de vivienda. Por otra parte, nosotros proponemos realizar un enfoque territorial diferenciado, es decir, adaptar los programas actuales a realidades específicas, con un enfoque especial en las áreas rurales que constantemente carecen de una infraestructura básica. Dentro de la ampliación de estos programas es necesario incluir viviendas transitorias seguras, tales como refugios para familias que enfrentan situaciones de riesgo extremo o de violencia. Por otro lado, se pueden implementar en Colombia estrategias realizadas en otros países, tales como los programas de vivienda por cooperativa, mediante las cuales los ciudadanos pueden acceder a viviendas de calidad por medio de cooperativas que operan sin un fin de lucro. Por otra parte, se podría intentar realizar en Colombia las zonas de rehabilitación integral diseñadas en España, las cuales consisten en planes de rehabilitación de barrios vulnerables mediante la mejora de infraestructuras, servicios públicos y espacios comunitarios. Según Zainab Hawa Bangura, representante de la ONU, la violencia sexual en estos contextos es la gran historia del silencio, pues es una realidad que no se puede ignorar en Colombia y este impacto de la violencia sexual afecta a las víctimas en su bienestar psicológico, físico y emocional. Y de hecho, las organizaciones estatales han trabajado para reducir estos delitos. Instituciones como el Ministerio de Justicia, el ICBF, el Ministerio de Salud han implementado estrategias de atención y reparación para las víctimas, en su mayoría mujeres, quienes constituyen el 90% de los casos registrados. También vemos redes de apoyos como Sisma Mujer y la Red de Mujeres Víctimas, las cuales trabajan para acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación. Además de las instituciones que mencionamos anteriormente, también vemos que el gobierno también se ha encargado de dar un aporte desde la promulgación de leyes, tales como la Ley 1257 de 2008, la Ley 2272 del 2022 y algunas sentencias que ayudan a proteger a las víctimas y promueven la paz y el fácil acceso a la justicia. Sin embargo, estos resultados siguen siendo insuficientes, pues si bien ha habido una disminución en los delitos sexuales desde el 2005, las cifras son aún altas y se observó un aumento en el 2021. Por lo tanto, se requiere una reevaluación de las políticas, especialmente en departamentos donde el conflicto armado sigue recrudeciéndose, o sea, Antioquia, Nariño y el Chocó, demás departamentos que se veían afectados constantemente por el conflicto. Por lo consiguiente, a base de esta poca eficacia que ha logrado el Estado con sus programas, proyectos y sus instituciones, es evidente que se sugiere adoptar nuevas estrategias. Por lo tanto, en este trabajo investigativo vemos bastantes estrategias que podemos aplicar. En primer lugar, tenemos las estrategias internacionales, como lo es la internacionalización del conflicto armado y la diplomacia preventiva de la ONU, que fomenta la resolución pacífica de conflictos en foros internacionales con expertos y profesionales en el tema, puesto que Colombia ha avanzado en términos como el Acuerdo de la Paz del 2016, pero su implementación ha sido deficiente. De hecho, expertos de la ONU han dicho que la poca aplicación de la misma sociedad, del mismo Estado, de las mismas personas, no ha dado eficacia para la prevención de los derechos humanos de las víctimas. Además, no escuchar a terceros expertos en el tema es algo que Colombia no ha hecho y debería hacerlo constantemente. En relación con esta propuesta de una aplicación más exhaustiva por parte del Estado, se debe respaldar por una mayor inversión pública, pues garantiza esta eficiencia en los programas y proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo. También en la misma internacionalización se propone una mayor colaboración con organizaciones internacionales y países vecinos. Unos de estos pueden ser Bolivia y México, que se han presentado al respecto para enfrentar el conflicto armado y reforzar los derechos humanos en medidas de capacitación y fuerza pública. En cuanto a las estrategias, con el propósito de hacerle frente a la problemática mencionada, el Centro de Internet Seguro Vigías de Red Papás y con el apoyo en divulgación del Colegio Colombiano de Psicólogos ponen a disposición 2 recursos para promover un uso seguro de los entornos digitales y fortalecer a madres, padres y cuidadores ante situaciones de violencia sexual contra sus hijos. El primer recurso es la guía que busca ayudar a las familias en el momento en que se enteran de que su hija o hijo ha sido víctima de abuso sexual en Internet.
La segunda herramienta pretende responder preguntas como cuándo y cómo hablar sobre los riesgos del Internet y cómo iniciar las conversaciones difíciles y abordar las conversaciones incómodas, entre otras. También la participación y apoyo de diversas entidades ha facilitado la creación de medios de comunicación directos para que las víctimas puedan denunciar los casos de abuso. En nuestra opinión, concientizar e involucrar a la comunidad en estos temas es esencial para abordar las problemáticas derivadas. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y acceso a la justicia, considerando una visión de género y generacional que contemple las particularidades que enfrenta cada niño, niña y adolescente. Por lo tanto, es imprescindible que la legislación colombiana aborde esta problemática mediante medidas claras y específicas que no solo protejan a las víctimas actuales, sino que también prevengan casos futuros. Solo a través de un esfuerzo conjunto que combine educación, acompañamiento y un marco legal efectivo será posible disminuir la incidencia de estos delitos y garantizar un entorno más seguro para las generaciones más jóvenes. Con base en lo expuesto a lo largo de este proyecto de investigación, podemos concluir que el delito de acceso carnal con menor de 14 años sí ha presentado un aumento durante los últimos años, lo cual constituye una gran problemática para la sociedad colombiana. Asimismo, se identificaron las diversas causas que influyen en la ocurrencia de este delito, tales como la interacción entre el menor y el adulto, la vivienda y el hacinamiento, el conflicto armado y la violencia, al igual que los entornos virtuales o digitales. A pesar de este aumento, es posible observar cómo el gobierno colombiano ha implementado diversas estrategias, entre ellos la protección para la infancia y la adolescencia, los programas de vivienda como Casa Vida, Vida Digna y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. No obstante, estas estrategias no han logrado erradicar completamente el problema y por ello proponemos medidas adicionales, tales como la creación de una campaña de pedagogía a la mujer embarazada y a los futuros padres, al igual que un ejercicio comparativo con otros países para la implementación de programas de vivienda. Por lo tanto, consideramos que al implementar estas estrategias se complementarán las herramientas actuales para la protección infantil, lo cual lograría disminuir la frecuencia observada anteriormente y crear un entorno más seguro para los niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad que nos rodea.